Bien, vamos a hablar con el abogado penalista Andy Carrión sobre este tema. ¿Qué es lo que corresponde, en todo caso, a las autoridades? ¿Cuáles son los cargos que se le podrían dar a Bruno Pacheco por haber tenido $20.000 escondidos, a pesar de que él diga que es su sueldo o que son sus ahorros en esta oficina en Palacio de Gobierno? Doctor Carrión, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Valerie. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que se puede entender por un hallazgo como este? Hasta ahora, los indicios que disponíamos respecto al caso de Bruno Pacheco, Valerie, se circunscribía a chats o a conversaciones que él había sostenido con algunas autoridades, como por ejemplo el superintendente de la SUNAT y algunos otros del ejército, en las cuales supuestamente se promovía un determinado ascenso. Con este nuevo hallazgo, las investigaciones que se habían concentrado en el supuesto delito de tráfico de influencias podrían dar un giro en el sentido de que el dinero o los dineros que él disponía podrían también sustentar una investigación por el delito de cohecho, es decir, soborno, y también eventualmente por el delito de lavado de activos, en tanto él no pueda sustentar o comprobar el origen de los dineros que él disponía en la gaveta, en el propio despacho presidencial. Así es que ya no solamente estamos hablando de los delitos de tráfico de influencias, sino también podríamos hablar del delito de cohecho, eventualmente también el de enriquecimiento ilícito y finalmente el delito de lavado de activos. Esto naturalmente va a depender de algunos elementos adicionales que pueda recabar la Fiscalía y también de la posibilidad que tenga el propio Bruno Pacheco de justificar ese dinero que en su oportunidad encontró la Fiscalía en la gaveta del despacho presidencial. Ahora, ¿todo esto es incluido en corrupción? ¿Cómo es que se divide? Porque corrupción está claramente también dentro de esta figura, ¿no? La corrupción que además tanto dicen desde la presidencia de la República que no se va a permitir. ¿Esto de alguna manera ya podría declararse así, que hay corrupción de por medio? Yo creo que todavía no a ciencia cierta, pero el hecho de encontrar este indicio, es decir, los dineros dentro de la gaveta del despacho presidencial, podría naturalmente, a nivel de sospecha inicial simple, provocar la investigación y la ampliación por parte de la Fiscalía delito de corrupción que precisamente estás mencionando. Sin embargo, como en el ámbito penal sucede, las responsabilidades son individuales, ¿no? Entonces, no es posible, al menos al estadio y con los indicios que se cuenta el día de hoy, poder trasladar la responsabilidad a otras personas. Entiendo de que a nivel de progresividad, digamos, de un poco esperar cuáles son los demás indicios que pueda recabar la Fiscalía, vamos a poder recién verificar cuáles son los indicios que podría contarse para implicar a algunas otras personas, como por ejemplo aquellos que en su oportunidad han visitado el despacho presidencial o los favores que él, por ejemplo, pedía respecto a determinadas personas y verificar si el dinero, por ejemplo, corresponde precisamente a ese eventual pedido de favor o de influencias que él estaba realizando, como por ejemplo a el superintendente de la SUNAT. ¿Qué tendría que hacer el presidente de la República para deslindar? Porque bueno, ya se ha dicho por resolución que él ha sido separado de ese cargo, pero por otra parte ha estado trabajando dentro del Palacio de Gobierno. Este encuentro de los $20.000 se hace en Palacio de Gobierno. Es una persona que usaba el nombre del presidente de la República. Está muy ligado Bruno Pacheco a Pedro Castillo. ¿Cómo es que debe deslindarse una figura de la otra? Bueno, lo primero es identificar la responsabilidad política, es decir, cuál es la situación efectiva de despedir al secretario presidencial que se ha hecho de manera tardía para comenzar, ¿no? Y los controles políticos están delegados, por ejemplo, en este caso al Congreso de la República. El hecho de que haya sido una despedida, perdón la interrupción, de manera tardía, ¿involucraría o podría de alguna manera ensuciar la figura presidencial? No necesariamente, pero porque ya lo hemos apreciado también en otros ministros cuestionados y es ya normal, al menos en este gobierno, de que ante el cuestionamiento de alguna alta autoridad reaccione demasiado tarde el presidente para poder refrendar este cargo que puede ser ocupado por alguna otra persona. Pero sería importante, por ejemplo, Valerie, en este caso en concreto, para tratar de deslindar la responsabilidad, como tú preguntaste, que se puede implementar una investigación interna
carácter en este caso público dentro del propio Palacio Presidencial para que también coadyuven a la investigación que en este momento ya está apuntalando la propia Fiscalía y que de esa manera se pueda apreciar la proactividad no solamente por parte del presidente, sino todos aquellos que despachan en el Palacio, de poder deslindar de alguna manera la responsabilidad y de esa manera también ayudar a la individualización de la propia responsabilidad que en su momento pueda demostrarse en contra de Bruno Pacheco o del por qué fue a parar a la gaveta del despacho del secretario el dinero que hemos apreciado es la cantidad de $20,000, ¿no? Él también tendría que de alguna manera, el propio Bruno Pacheco, tratar de demostrar cuál es el origen. Claro, Más además aún él dice que él ganaba en soles, ¿no? es su sueldo en soles, pero bueno, para el tiempo que él está en el cargo, entonces tendría que ser todo lo que ha ganado cambiado a dólares. Es además difícil que la moneda esté, que el dinero esté cambiado a la moneda americana y que luego esté guardado, ¿no? Toda esa situación, ¿se puede hacer un seguimiento? ¿Se puede llegar a alguna conclusión al respecto de eso? Por ejemplo, con el levantamiento del secreto bancario, porque si es que él afirma de que esto corresponde a los dineros de que él ha ganado, los honorarios que se le pagaban por parte del Estado, pues entonces deberá de haber constancias del retiro de esos dineros por parte del banco y que luego él ha transformado en dólares. Y eso yo creo que puede ser un punto importante en la investigación que se esté enmarcando dentro de la Fiscalía, porque podría hallar la ruta exactamente de cómo se obtuvo ese dinero y de cómo que fue a parar al propio Palacio Presidencial. De acuerdo. Ahora, usted ha mencionado varios delitos que podrían encajar en esta circunstancia, en lo que ha ocurrido en el entorno de Bruno Pacheco. Pero lo cierto es que nosotros vemos casos y luego tarda mucho tiempo, ¿no? Hay una detención preliminar, luego la persona va a la cárcel hasta por 3 años, luego la investigación no se da, nunca hay una acusación finalmente, y en este caso ya habrían elementos que podrían dar por lo menos luces hacia eso. No sé si es que por parte de la Fiscalía se trata de abarcar siempre más de lo que ya hay y tal vez les parece poca cosa $20,000 en Palacio de Gobierno y quieren más y por eso se agranda esta investigación y el tiempo. ¿Es algo así lo que viene sucediendo o podríamos ver pronto en la cárcel, por ejemplo, a una persona que habría estado delinquiendo de esta manera en el mismo Palacio de Gobierno? Yo creo que es un problema general, Valerie, que se presenta siempre dentro de las investigaciones fiscales, el hecho de partir con indicios muy limitados, ¿no? En este caso, como tú bien has señalado, se encuentra con no solamente estos dineros que han sido encontrados en el despacho presidencial, sino también con chats, por ejemplo, de intentos de influencia respecto a empresas concretas ante el organismo recaudador del Estado, como es la SUNAT. Sí, claro, entonces ya la Fiscalía al día de hoy cuenta con algunos indicios que podrían apuntalar su propia investigación, pero como bien ha señalado, a veces estos solamente son hipótesis de investigación que tienen que irse perfilando y afianzando a medida que pase el tiempo y a medida también que vayan señalando algunos actos propios de investigación, con lo cual los resultados no creo que se den de manera inmediata y además de que como estamos en una etapa incipiente de la investigación, porque recordemos de que recién se ha abierto investigación hace muy poco por el delito de tráfico de influencias. Pero entonces, hay pruebas, ¿no? Están los chats, inmediato, está el dinero, está lo que ha indicado la Fiscalía. ¿Podría realmente avanzarse en esto? Al decir incipiente, al final terminamos siempre teniendo los casos alargándose en el tiempo y siendo olvidados la mayoría de las veces. Sí, lamentablemente eso es lo que sucede y en este caso yo creo que ya tenemos algunos indicios que puedan justificar, por ejemplo, algún pedido cautelar que vea por conveniente la Fiscalía, pero eso siempre depende de la estrategia que tenga cada fiscal para poder realizar este tipo de solicitudes ante el Poder Judicial. No es una acción estándar que todos los fiscales tengan que hacerlo, así que dependemos mucho del criterio que tenga cada uno de ellos para apuntalar pedidos como los que acabas de mencionar. Y en el caso de este puesto de confianza, ¿no es aún más importante actuar rápidamente? Por supuesto que sí, y es por eso que la Fiscalía se apersonó precisamente al Palacio Presidencial. Yo creo que si no hubiera tenido esta relevancia, no hubiera realizado ese apersonamiento para recabar algunos indicios y para solicitar la exhibición, por ejemplo, de los aparatos electrónicos y de las computadoras que están en el despacho presidencial. Yo creo que eso también va a arrojar muchos más luces, Valerie, respecto a
si es que solamente en este caso de la empresa Deltron, por ejemplo, se ha tratado de influenciar para que le puedan favorecer con el pago de impuestos, o si en su defecto fue quizás una acción ya repetitiva dentro del propio asesor presidencial para no solamente favorecer a esta empresa, sino a muchas otras, traficar influencias y por tanto cobrar algún tipo de retribución y ese dinero tratar de lavarlo también, ocultándolo de las propias autoridades. Es que yo creo que van a haber muchos indicios, de hecho, pero habría que esperar lo que dice finalmente la Fiscalía, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carrión, por esta entrevista. Muchas gracias también. Son las 4:25. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más en Canal N.